Muchos sacerdotes se resisten a entender el lenguaje y los códigos de los nativos digitales. El reto es vencer el miedo y aprovechar los nuevos medios para presentar un Cristo vivo a un tercio de la población que son los nativos digitales. El lenguaje es producto de una cultura. Para conocer una cultura y su lenguaje hay que inculturarse. Como nosotros, sin embargo, es necesario explorar el imaginario cultural para entender los códigos, porque no siempre una palabra o concepto significa la misma cosa para todos. Hay que integrar e impulsar las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes, todo en función del anuncio del Evangelio. No olvidar que lo importante es la comunicación personal, pero integrando los nuevos medios y los nuevos lenguajes. La realidad de hoy exige que aprendamos a usar el lenguaje de hoy, brevedad, rapidez. Sin embargo, es importante conciliar lo rápido, lo efímero con lo perdurable. Otra realidad que debemos entender es que no toda la población tiene acceso a los nuevos medios. Un desafío para la Iglesia es cómo llegar a los excluidos del acceso a las nuevas tecnologías. Hay que segmentar la audiencia. ¿A quién me estoy dirigiendo? Estamos en una sociedad que quiere excluir a Dios. ¿Con qué lenguaje? ¿Cómo podemos llegar a la vida de esas personas? ¿Qué es significativo para las diversas audiencias? La clave está en que el mensaje tenga sentido para las audiencias. A lo mejor la evangelización viene más por el testimonio que por los medios. El paradigma de la evangelización en América Latina era dar la voz a los que no la tienen. Nos hacemos representantes de alguien. Sin embargo, los nativos digitales no son consumidores pasivos, producen, son activos, no necesitan que se les represente. Y eso se demostró en la Jornada Mundial de la Juventud, en que ellos se sintieron identificados a partir de sus intereses y construyeron relaciones. Si no vivimos una experiencia de Dios, no la podemos comunicar a los demás. Un testimonio vale más que 1000 discursos. Por consiguiente, y con esto concluyo, con las palabras de uno de los integrantes del grupo, que decía: está escrito en la Biblia, de lo que hay en el corazón habla la boca. De lo que tiene el corazón, por consiguiente, hablará nuestro blog, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestros email. Hay que dejar de lado el temor y lanzarse. Bueno, yo quisiera empezar por un tema en el que se quedó. ¿Puedes bajar un poco a la parte final? Más abajo, por favor. Más abajo. Ahí está bien. Después, de pronto, si nos queda tiempo, regresamos. Yo quería mencionar que en el grupo fue un compartir muy intenso. De alguna forma tratamos de organizarnos en temas significativos. ¿A qué me refiero? Les propuse trabajar un formato en donde teníamos un aporte, el foco del aporte, qué necesito para mejorar mi trabajo, mi práctica, mis ideas, y mails de contacto, porque solo cuando yo aporto algo significativo para el otro, soy recordado. De alguna manera formamos un círculo virtuoso, y uno se acuerda más y es más significativo, que es una palabra que hemos estado usando mucho el día de hoy. A partir de eso estuvimos conversando en principio sobre las experiencias, tratando de entender un poco lo que había pasado, poniéndolo en perspectiva, concretando un poco en lo que había pasado en diferentes lugares. Y después empezamos a cerrar las ideas. De verdad que el tiempo ha sido corto, por lo menos lo sentimos corto, por la gran cantidad de aportes. Y quería pasar a algunas cosas que los pusimos más como desafío. Visto todo el recorrido que había tenido en diferentes lugares, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Panamá, etcétera, etcétera, que después los voy a comentar, llegamos a algunas conclusiones que nos parecían, o desafíos que nos parecían importantes, ¿no? ¿Cómo es que, en términos concretos, después de una reunión como esta, se puede fortalecer o se pueden crear alianzas que perduran en el tiempo, ¿no? A veces pasa, no sé si pasa acá también, pero yo muchas veces he ido a algunos eventos donde
En el momento uno, digamos, entusiasma con muchas ideas, pero uno termina el evento, llegamos a la dinámica diaria y de pronto no tenemos la energía suficiente como para seguir con la viada y concretarlo en cosas más precisas y hacer de esto una verdadera red que en el tiempo nos genere valor, ¿no? Entonces esa fue una primera inquietud, cómo es que sea vía real o de alguna otra manera se puedan establecer convenios donde las diferentes instituciones puedan compartir aquello que ya han avanzado, ¿no? Una de las cosas que salieron es que había habido mucha producción de contenido en el tema que a ustedes los convoca. Sin embargo, ese contenido a veces no es compartido o puede ser reutilizable frente a distintas instituciones, pero no hay una, por lo menos mientras conversamos eso fue así, no hay una estrategia clara para que eso ocurra, ¿no? Y por medio de esto desarrollar temáticas conjuntas, que es más o menos cómo funcionan, voy a usar una palabra más comercial, las corporaciones, ¿no? Cuando una corporación con un gran fin común busca un objetivo, de alguna manera busca que sus unidades comiencen a converger y buscar compartir información, que es más o menos la idea, ¿no? Por ejemplo, cursos de contenido, de formación, catequesis, todos estos temas que para nosotros son significativos, ¿no? Cómo efectivamente formar a verdaderos formadores que multipliquen lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces, bueno, yo he participado en cursos de formación como expositor y como persona formada, y no siempre cerramos el circuito, ¿no? Entonces cerrar el circuito es importante y debería haber formas de verificar que el circuito ha sido cerrado para que podamos sentir que estamos avanzando, porque si no, claro, es una reunión entusiasta donde de pronto, después de un tiempo, no siempre se logran los objetivos finales, ¿no? Hay experiencias muy ricas, pero eso se conecta con lo anterior, pero están fragmentadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esa fragmentación, que es un término que ha aparecido también, desaparezca y podamos sentir que esto está más conectado o más reticulado, como usando el término de uno de los expositores? Algunos mencionaron plataformas libres que permiten identificar o rescatar lo que está pasando, ¿no? Mencionamos el caso concreto, creo que es una compañera de Panamá, que está utilizando un sistema llamado Ushahidi, que no sé si lo conocen. Ushahidi fue un sistema que apareció por un problema en África. Había un gobierno que tuvo problemas, digamos, de comunicación, la gente quería protestar, tomaron los medios, no se podía. Y este país lo que hizo fue, bueno, esta periodista lo que hizo fue pidió que la gente le mandara por celular lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, las personas de la calle le escribieron por el celular, pero esta periodista tuvo tanto texto que no podía retuitearlo y pidió a un par de programadores quién podría ayudarlo para poder manejar la información. Y lo que ocurrió es que a partir de ese momento 2 programadores levantaron la mano y generaron un sistema de geoubicación. Entonces esta periodista recibía los textos y los textos eran devueltos a un mapa y en el mapa se geoubicaba a la persona que hacía el comentario, además de salir el comentario. Ese sistema, según tengo entendido, fue utilizado acá en el terremoto para encontrar gente que había sido, para rescatarla, y en otros lugares con desastres. Estados Unidos también fue usado, ¿no? Hicieron esta reflexión. Un periodista siempre dice, por ejemplo, que cualquiera puede contar historias, pero solamente un periodista debe sentir que es el mejor en contar una historia. El comentarista anterior habló de los testimonios. ¿Y por qué no a través de un sistema como este levantar los testimonios de la gente, que es lo que finalmente se vuelve más significativo? Porque cuando las mismas personas comentan de su experiencia religiosa, creo que la experiencia es mucho más intensa, es vista de otro punto de vista, ¿no? Algunas ideas sobre el futuro, ¿no? Nos preguntamos, una vez que hemos caminado todo lo que hemos caminado, ¿qué podríamos hacer más adelante, ¿no? Algunos comentamos que dentro de los sistemas de formación existe la posibilidad de identificar todas las acciones que un aprendiz hace con el sistema. A eso se le llama trazabilidad y uno puede encontrar todas las acciones que se ha hecho. Si yo tengo una cantidad importante de personas formadas, logro analizar la data, lo que se suele encontrar son patrones que se repiten entre distintos grupos de personas, con los cuales yo identifico rutas de aprendizaje. Por lo tanto, yo podría
articular mi contenido de tal forma que aproveche esas rutas de aprendizaje que estoy identificando. Es como podar el árbol por las ramas más secas. Al árbol yo le voy quitando las ramas secas y voy dándole, digamos, dejándolo por la parte más frondosa. De esa manera los sistemas responden a lo que los que se están formando buscan como interés en particular, ¿no? Gracias. ¿Puedes regresar un poquito hacia arriba, por favor? Ya para concluir, sube. En realidad, esta primera parte yo la considero muy enriquecedora porque se han señalado experiencias que realmente son trascendentes, ¿no? Y como sentimos al final, cuando muchos tenemos un objetivo común, también es importante sentirnos acompañados, porque sentimos que podemos hacer más cosas, probablemente sin necesidad de invertir mucho más esfuerzo, ¿no? Bueno, eso es un poco el resumen de lo que hemos conversado. Gracias. Algunas de las preocupaciones que nosotros teníamos en torno al uso de las redes sociales partió a partir de una experiencia particular que yo compartí, de hecho, como preinscripción de este congreso, en cuanto al uso de las redes sociales en el Paraguay para la evangelización. Este documento lo tenemos, y básicamente lo que digo ahí es que iniciamos con un sondeo básico de cuál es el nivel en cuanto al uso de las redes sociales para la evangelización en el Paraguay por parte de los sacerdotes, agentes pastorales y algunos otros miembros de la Iglesia Católica. Y nos dimos cuenta de que efectivamente hay un nivel sumamente bajo. De hecho, muchos de los obispos y sacerdotes se resisten a utilizar todavía estos recursos como un medio para la evangelización. Entonces, a partir de aquí hay algunas propuestas que surgió en el grupo y efectivamente otra de las preguntas que nos hicimos fue, o básicamente una preocupación que se manifestó fue, ¿cómo se incorporan estas nuevas tecnologías, las redes sociales en cuanto a la formación? En el caso, por ejemplo, de la formación misma de los seminaristas. Y decía uno de los compañeros, es importante preguntarse cómo se está formando, a quiénes se está formando y a partir de allí ver si lo que hacemos con todos estos recursos condice con lo que nos plantea Jesús. Otro de los puntos que mencionaban los compañeros es, nuestra visión está siendo todavía lineal, entonces hay que salir a entender el comportamiento de esta nueva generación, principalmente de los jóvenes que son considerados, digamos, ciudadanos virtuales, los que están del otro lado interactuando en las redes sociales, ver y entender cuál es su comportamiento y a partir de allí plantear una serie de metodologías como iglesia para que podamos evangelizar a través de las redes sociales. El cambio debe ser ver qué nos están pidiendo los jóvenes, cuáles son sus necesidades y hacernos la pregunta, yo como iglesia, ¿qué debo aprender de ello? Y a partir de allí replantear nuestras gestiones en cuanto a metodología propiamente eclesial, iglesia. Hay que aportar riqueza, belleza y un trabajo que muestre altura en cuanto al contenido también, para que eso efectivamente implique, digamos, además de información, una formación del ciudadano virtual que está al otro lado esperando de que efectivamente como iglesia los estemos formando. Porque básicamente el ciudadano virtual, o por lo menos el joven que ingresa en las redes sociales hoy, se encuentra con un sinfín de documentos y otras cuestiones que tal vez no tienen muchos valores, no tiene mucha riqueza en cuanto a contenido. Entonces, eso es lo que tenemos que presentar y ofrecer nosotros como iglesia. Se debe tener una respuesta desde nuestra red al joven que está buscando algo. Por ejemplo, si un sacerdote se toma el tiempo de contestar al joven que está al otro lado de la computadora, ese joven desea seguirlo, quiere ser su amigo. Decía una de las compañeras también, de que es importante de que el obispo o el sacerdote o el otro referente de la Iglesia Católica se tome el tiempo de contestar
a la persona que está buscando algo, está preguntando algo, está queriendo saber algo. Entonces, a partir de allí hay una comunión fuerte e interesante, es decir, el joven está interesado en seguir a esa persona. Y allí la referencia es la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica efectivamente está respondiendo a estas inquietudes, a estas consultas. Es importante que de lo virtual se pase a lo real, en el sentido de que hay que considerar al otro que interactúa a través de las redes sociales como persona, como humano también. Hay que asumir el riesgo de ser rechazado por las posturas que tengamos en las redes sociales, porque esa es una realidad también, que muchas veces como iglesia asumimos una postura, emitimos un comunicado de nuestra posición como Iglesia Católica, como mensaje o como evangelio, y eso muchas veces tiende a que las otras personas o la sociedad virtual o el ciudadano virtual rechace eso. Pero lo importante es que efectivamente la Iglesia Católica significa que allí le está dando una participación, le está dando una voz a ese ciudadano. Hay una ignorancia en todo lo que se refiere a la formación eclesial en general. ¿Cuál es el rol de las redes sociales en ese sentido? Es ver cómo ir formando a los cibernautas neopaganos. Es decir, hay mucha gente que son ignorantes, que ingresan a estas comunidades virtuales, y otros movimientos o otros grupos que están promocionando mucho más sus ideas, nos están quitando, digamos, a estos lectores o a estos oyentes o a estos ciudadanos virtuales. Y sin embargo, la voz de la Iglesia Católica está quedando de lado. Entonces, la idea a partir de la Iglesia Católica es formar a estos ciudadanos virtuales también. Para hacer una mejor concientización era importante utilizar de uno de los hermanos del Brasil, de Canción Nueva, es decir, preparar líderes especialistas en diferentes campos dentro de la Iglesia. En el Brasil, por ejemplo, entre ellos hubo una experiencia a partir de 1995 en donde inicialmente no había mucho interés de la gente de seguir lo que decía la Iglesia Católica, y había una ignorancia en general. Entonces, a partir de allí se vio la necesidad de formar a los miembros o a los referentes de la Iglesia Católica en distintos sectores, para que estos difundan a través de las redes sociales estas formaciones que recibieron, y concientizar también de la importancia acerca del uso de estas redes sociales para la evangelización. Y hoy día nos cuenta de que hay como 700 miembros que colaboraron inicialmente con esta formación, con esta concientización, y esto va creciendo. Entonces, es un mensaje claro de que es una metodología válida. Se debe abarcar todo. Por un lado, el clero, la evangelización no depende solo del padre, un buen laico preparado puede aportar en ese sentido. La democratización de la red social no significa que va a desaparecer la jerarquización dentro de la Iglesia, por lo tanto, no se debe temer en ese sentido. O sea, hay un temor, según planteaban los compañeros, de que como hay una jerarquía dentro de la Iglesia Católica y hay una costumbre acerca de esa jerarquía, se tiene un temor a veces de perder, digamos, el respeto como una jerarquía dentro de la Iglesia Católica, y no hay que tener miedo a eso. Los obispos, los sacerdotes no deben temer a ese ciudadano que está opinando o que está planteando tal vez una idea, o que se oponga tal vez a un mensaje de la Iglesia. Hay que proponer el Evangelio y no imponer. Los obispos deben aprobar que están... muchas veces esta es una experiencia de una de las compañeras de los Estados Unidos, que los obispos están aprendiendo efectivamente en algunas de las comunidades de los Estados Unidos de que hay que darle un espacio al ciudadano virtual e interpelarle, decirle: esto estamos pensando como Iglesia Católica, ¿qué opinás? Entonces, a partir de allí esperar o que tal vez la otra persona apruebe lo que estamos teniendo como iglesia o rechace. Hay que estar acostumbrado también a eso. A la gente le gusta compartir con sus autoridades eclesiales, preguntarle a los contactos que quieren escuchar, etc. Esta es una experiencia también de la Iglesia de los Estados Unidos, en donde
La metodología es sumamente válida y es como para aprender acerca de cómo interactuar con el ciudadano virtual, con el joven que está en las redes sociales. Se debe promocionar, por ejemplo, permanentemente las actividades de la iglesia y preguntarle al joven, no solamente imponerle información o documentos, sino preguntarle al joven qué es lo que necesita escuchar o qué necesitaría saber de su iglesia, qué necesitaría conocer más de sus autoridades eclesiales. Y los jóvenes efectivamente aprueban de que quieren saber un poco más acerca del obispo tal o de tal diócesis o del sacerdote y qué está opinando este sacerdote o este referente eclesial. Y incluso algunas reflexiones, biografía y otros. Entonces, como mensaje final, es efectivamente importante de que haya una conciencia firme de parte de las autoridades eclesiales, de los sacerdotes, de los obispos y otros referentes de la iglesia, de que es importante de que interactuemos y de que estemos presentes en las comunidades virtuales, en las redes sociales, de que marquemos presencia allí para no perder terreno. Gracias. Bien, agradecemos. Vemos que este grupo votaba y votaba mucha idea y creo que luego cuando hagamos una síntesis de todo este trabajo va a quedar unos resultados bien interesantes para nuestros trabajos también en la pastoral. Yo soy el hermano Jorge Enrique Mújica, aunque soy mexicano, resido en Italia y soy de la Oficina de Comunicación de la Legión de Cristo y también del proyecto Catopedia. Jesús inició tratándonos 2 puntos. El primero era recordar que las redes sociales crean comunidad. Quizá el concepto de comunidad no sea el más adecuado para aplicarlo a la Iglesia Católica, pero nos puede servir como analogía de trabajo. También nos decía Jesús al inicio que cuando lanzamos proyectos tenemos que aplicar el principio de la comunicación y en ese sentido recordar a quiénes estamos comunicando y no partir del hecho de qué quiero comunicar. Eso vendría después, sino recordar primero al auditorio. Los 8 puntos que se trataron en el grupo los voy a leer de manera enunciativa. El primero era una constatación. Hay un mismo contenido para todos nosotros, Cristo, y diversidad de modos para comunicarlo. Entonces debemos caminar hacia una red que posibilite conocer y compartir esa diversificación de modos para comunicar los contenidos, considerando los estándares de gratuidad que actualmente prevalecen. Y en este ámbito se presenta el desafío de la Web 3.0, un sistema de catalogación de contenidos donde estos se convierten en compartibles. Un segundo punto era el tema de la competitividad. Tenemos el reto de transformar nuestros medios en contenidos imprescindibles. Y aquí entra también el tema del marketing, que es un punto que debe aparecer en los planes de negocios para sostener nuestros proyectos. Entonces podemos decir que podemos caminar como reto hacia un banco de recursos generadores de apoyo para las iniciativas eclesiales en este campo. En el grupo se habló en diversos momentos cómo ya hay diversas iniciativas. Conocemos una que impulsa el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, intermirifica el directorio de los medios, como hay bancos también de contenidos, pero no hay bancos de recursos para impulsar los contenidos o las iniciativas. El tercer punto era el tema del protagonismo. Cuando el comunicador aparece más que el mensaje, hay algo que no va. El comunicador es solo transmisor de un mensaje, hay una disfunción. Cuando es solo transmisor de un mensaje, hay una disfunción en el sistema. En el caso de un católico, no se debe olvidar que es además un servidor. El protagonismo del comunicador ofusca el mensaje. El cuarto punto era la espiritualidad de la comunicación. Cuando comunicamos somos imagen de Dios, aquí está la esencia de la comunicación. Esto conduce a estándares de la profesionalidad en la comunicación. Es verdad que hay pluralidad de modos de comunicar y de comunicadores, pero hay un mínimo común de estándares que debemos compartir, y uno de ellos es la colaboración también en el ámbito tecnológico, y que puede ser uno de los principales estándares, hacer caridad con la tecnología. La necesidad crea colaboración y en ese sentido Jesús compartió con nosotros cómo este congreso, por ejemplo, pues es, por así decir, un privilegio que tenemos a nivel Latinoamérica, porque en otras conferencias episcopales o grupos de conferencias episcopales en otros continentes no las hay, porque tienen los recursos para generar ellos mismos las propias iniciativas, apoyarlas y llevarlas adelante.
El quinto punto, los medios de comunicación, como la parábola de la semilla, preparan el camino, pero es necesario que alguien vaya y la siembre. La novedad de los nuevos medios, sin embargo, posibilitan un encuentro personal que permiten lograr un primer encuentro que conduce o debe conducir a un encuentro más real. No existen los sacramentos en Internet. El sexto punto, no hacer solo una comunicación conceptual, sino también una narrativa basada o apoyada en las historias de vida, en los testimonios de vida. El punto 7, que va más o menos de la mano, importancia de la coherencia fe de vida en la vida del mismo comunicador, y pues en ese sentido podemos tomar como lema o como párrafo inspirador el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año 2011, que hablaba de autenticidad en el anuncio del comunicador. Y el octavo punto, aprovechar mejor la fuerza de los jóvenes. Estos deben sentir la Iglesia como un lugar propio donde ellos también son comunicadores. Quizá en ese sentido puede ayudar bastante la consideración de la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, como la mayoría de las iniciativas en redes sociales la llevaron jóvenes, y fue un éxito que también disminuyó bastante los costos. Por último, la hermana Eli de Brasil mencionaba una experiencia que se ha desarrollado pues precisamente en Brasil, con la creación de bancos de contenidos, de los cuales quizá ya más adelante, como le invitó Jesús mismo, podrá hablarnos también quizá. Gracias. Una lectura de 11 puntos en donde se contextualizó básicamente el tema de la seguridad, la privacidad desde herramientas, tecnología, recursos, dispositivos, aplicativos, contenidos y usuarios. La mesa acuerda la siguiente: llamar la atención de la vulnerabilidad de los chicos ante el comercio de la industria. Por primera vez, el tema seguridad llega a la Iglesia desde un congreso y se debería proponer a RIAL una cultura de seguridad bien mediante un evento específico sobre seguridad tecnológica que involucre a usuarios, infraestructura, nuevos retos, interacciones sociales, desde redes sociales, desde dispositivos móviles, etc. Otra propuesta para generar cultura de seguridad es bancos de datos confiables con información sencilla desde el interior de cada institución. Se debatió frente al marco de los 11 puntos lo siguiente: el software libre representa opción con independencia de la falta de estándar. Como ventajas, costos nulos. El software libre no es riesgo sino oportunidad y no hay que mirarlo con extremismo. Las jerarquías de la Iglesia no han comprendido el tema de la seguridad. Hay que concientizar el tema y generar inversión para sellar la vulnerabilidad, tanto de software como de contenidos como de usuarios. El trabajo es a veces más creativo que de promover y dar seguridad. Por lo tanto, se necesita mayor inversión, pero también más tiempo disponible para ocuparse de este tema. La mesa de seguridad es una realidad de la Iglesia, pero la escasa participación de participantes en la misma deja preocupación para adelantar planes básicos en seguridad. En estos planes no hay muchos dolientes. Frente a la vulnerabilidad de los datos, los lugares físicos donde se encuentran los equipos también son vulnerables, también son de igual manera los usuarios frente al uso y los riesgos y el trabajo hacia el interior de los sistemas. El tema de seguridad es transversal, sin embargo no se comprende por qué queda de último lugar, inclusive en el orden de la exposición. Se solicita a cualquier persona que haga el desarrollo de sitios web y no se están midiendo los riesgos de la carencia de seguridad. Finalmente, todos se están concentrando en la gama de lenguajes, en la web 2.0, pero no en el tema de seguridad. Ese fue el balance de los 45 minutos de reunión de la mesa. Agradecemos entonces a los moderadores, relatores y por supuesto a cada uno de ustedes quienes con esa riqueza que cada uno trae desde sus países nos ayudarán a seguir reflexionando frente a estos temas.
Invito, por favor, a los relatores que entreguen al padre José Luis Quijano, aquí presente, las conclusiones de estos trabajos, que va a ser luego para las relatorías.